Ran es una obra maestra de Akira Kurosawa y, efectivamente, está inspirada en El Rey Lear, de Shakespeare, aunque con sus propias adaptaciones y giros. Vamos a desglosar cada una. El Rey Lear, de William Shakespeare, la obra original. ¿De qué trata? El Rey Lear es una de las grandes tragedias de Shakespeare. La historia sigue al anciano Rey Lear de Gran Bretaña, quien decide dividir su reino entre sus 3 hijas, pidiéndoles que expresen públicamente cuánto lo aman para determinar su parte. Aquí te cuento de Goneril y Regan. Las 2 hijas mayores, Goneril y Regan, son hipócritas y aduladoras. Expresan un amor exagerado y deshonesto por su padre para obtener su herencia. Lear, cegado por su ego, les entrega sus partes del reino. Por otro lado, Cordelia, la hija menor, Cordelia, es honesta y virtuosa. Se niega a participar en la farsa de sus hermanas, afirmando que no puede expresar su amor con palabras falsas y que lo ama como una hija debe amar a su padre, ni más ni menos. Lear, furioso por lo que percibe como una falta de amor o respeto, la deshereda y la repudia. Lear pronto se da cuenta de su terrible error. Goneril y Regan, una vez que tienen el poder, comienzan a maltratar a su padre y a despojarlo de su séquito y dignidad. Lear es expulsado de sus palacios y se ve reducido a vagar por una tormenta salvaje en la intemperie, volviéndose gradualmente loco a medida que reflexiona sobre su terrible error y la ingratitud de sus hijas. Paralelamente, hay una subtrama que involucra al conde de Gloucester y sus 2 hijos, el legítimo, Edgar, y el ilegítimo, Edmund. Edmund engaña a su padre para que desconfíe de Edgar, lo que lleva a la persecución de Edgar y al cegamiento de Gloucester. Esta subtrama espejea la traición de las hijas de Lear. La obra explora temas de poder, lealtad, ingratitud, locura, justicia y redención. Termina en una serie de eventos trágicos, batallas y muertes que dejan a pocos supervivientes y un sombrío panorama para el futuro. Por otra parte tenemos a Ran, de Akira Kurosawa, la película. ¿De qué trata? Ran, que significa caos o confusión, en japonés, traslada la esencia de El Rey Lear a la era Sengoku de Japón, siglo XVI, un período de intensa guerra civil y señores de la guerra. El equivalente del Rey Lear en esta historia es Hidetora Ichimonji, un anciano y poderoso señor de la guerra que, después de años de brutales conquistas, decide abdicar y dividir su vasto imperio entre sus 3 hijos, Taro, Jiro y Saburo. En esta historia Hidetora les pide a sus hijos que juren lealtad. Los 2 hijos mayores, Taro y Jiro, aceptan con entusiasmo la parte que les corresponde y juran lealtad. Taro, el mayor y más ambicioso, es nombrado el señor principal del castillo más importante. El hijo menor, Saburo, al igual que Cordelia, advierte a su padre de la locura de su decisión y de la naturaleza traicionera de sus hermanos. Hidetora, enfurecido por la honestidad de Saburo, lo destierra junto con uno de sus generales leales. Las advertencias de Saburo se hacen realidad. Taro y Jiro, instigados por sus ambiciosas esposas, que son figuras clave en la traición, comienzan a despojar a Hidetora de su autoridad y su guardia personal. Hidetora es expulsado de un castillo tras otro, sus posesiones y su dignidad le son arrebatadas. A medida que el caos y la traición se apoderan de su familia y su imperio, Hidetora desciende lentamente a la locura, deambulando por un paisaje de guerra y destrucción. La película se sumerge en espectaculares y brutales batallas a gran escala. La rivalidad entre Taro y Jiro por el poder se convierte en una sangrienta guerra civil que destruye el imperio de Hidetora. Si bien la estructura central y los temas son los mismos, Kurosawa hace adaptaciones significativas que le dan a la película, Ran, su propia identidad y un impacto único. Aquí podemos mencionar el género y escala. Lear es una tragedia personal y familiar, aunque con implicaciones políticas. Las batallas son más sugeridas o de menor escala en el escenario teatral. Por su lado, la película Ran es una épica de guerra. Kurosawa utiliza el período Sengoku para intensificar el caos y la violencia. Las batallas son masivas, visualmente deslumbrantes y brutalmente realistas, mostrando la devastación de la guerra civil. Otro punto por observar es los personajes femeninos, esposas de los hijos. En Lear, las esposas de Goneril y Regan son personajes secundarios con poca influencia en la trama principal. En la película Ran, las esposas de Taro y Jiro son figuras cruciales y altamente influyentes en la traición y la manipulación. La esposa de Taro es particularmente destacada. Es una figura de venganza fría y calculadora, motivada por la destrucción de su propia familia a manos de Hidetora en el pasado.
Ella manipula cruelmente a Taro y luego a Jiro, sirviendo como una fuerza impulsora detrás de la caída de Hidetora y el caos general. Su presencia introduce un elemento de karma y venganza que no está tan explícito en la obra de William Shakespeare, Lear. La esposa de Jiro es lo opuesto a Kaede, una figura de paz y piedad, lo que resalta el contraste moral. En la obra de Shakespeare la locura de Lear es principalmente el resultado de la ingratitud de sus hijas. No se profundiza en sus pecados pasados como rey. En la película Ran, Kurosawa enfatiza que el caos y la destrucción que le suceden a Hidetora son un castigo kármico por su propia vida de brutalidad y conquista. Hidetora fue un tirano sanguinario en su juventud, y las tragedias que vive son el eco de sus propias acciones pasadas, especialmente la venganza de Lady Kaede. Esto añade una capa de fatalismo y justicia poética. La locura de Lear es más una descomposición mental y emocional. Por otro lado, la locura de Hidetora es visualmente más impactante y desoladora, con imágenes icónicas de él, deambulando por castillos en ruinas y paisajes desolados, a menudo contra un telón de fondo de colores vibrantes y sangre. El final y el mensaje general. En la obra Lear, aunque trágico, Lear todavía tiene una pizca de redención a través de Cordelia y la idea de que la verdad y el amor al final tienen un valor, aunque el coste sea inmenso. El final es sombrío pero no totalmente desesperanzador para el espíritu humano. En la película, el final de Ran es aún más oscuro y desesperanzador. El caos es casi total, y hay una sensación de que la maldad y la locura humana son fuerzas imparables. El último plano, con el ciego deambulando al borde de un precipicio, simboliza la ceguera de la humanidad y la inevitabilidad de la destrucción. La película sugiere un universo indiferente al sufrimiento humano. En resumen, Ran toma la poderosa estructura dramática de El Rey Lear y la amplifica, transformándola en una epopeya visualmente deslumbrante sobre la guerra, la traición familiar y las consecuencias kármicas de una vida de violencia, con un tono más oscuro y desesperanzador.